Shalom, shalom, familia del reino. Bienvenidos a otra Haftará. Ya vamos por la número 27. Se van a dar cuenta que es una Haftará muy interesante la que nos corresponde hoy. Me va a acompañar nuevamente el Chaliak Luis. Chaliak, saludos. Saludos a todos en esta hora, los que se están conectando. En efecto, es una parasha muy interesante, muy importante, porque aquí el Padre Eterno se está enseñando situaciones y obviamente están muy relacionadas también con las parashot que vamos a ver a continuación, ¿verdad? La Tazria y también la parasha Mexorá. Y aparte de eso, bueno, nos enseña principios pero muy importantes dentro del reino de Dios, que son lo que vamos a estar estudiando el día de hoy a continuación. Así que bueno, espero que no solo esté estudiando las Haftará, sino que también esté estudiando las parashot, que son muy importantes, contienen principios muy poderosos. Bueno, familia del reino, los saludos a los que se van conectando. Recuerde darle me gusta, vaya compartiendo la enseñanza y siempre me gusta tratar de que entremos un poquito en el contexto histórico en el cual se da la situación de la Haftará. Recordemos que el pueblo estaba caminando a espaldas del Padre Eterno. El Padre Eterno había levantado a Elías, habían sucedido grandes cosas en el Monte Carmelo, pero el pueblo igual seguía caminando a espaldas del Padre Eterno. Se levanta Eliseo en medio de, digamos que el contexto social. Cuando se levanta Eliseo, obviamente el pueblo como tal estaba mal económicamente, estaban siendo atacados por los sirios constantemente, el Padre Eterno les había enviado tiempo de hambruna, entonces la situación económica era difícil, no era una situación fácil. Y esto es clave que lo entendamos para que veamos las circunstancias que se van a dar en esta Haftará. Entonces, déjenme por aquí empezar a compartir. Ajá, necesito que me autoricéis para poder compartir, Chaliat. Ajá. Aquí ya vamos, estamos en los estudios de las 54 porciones de la Haftará. Vamos por la Haftará 27. Esta la encontramos en el segundo libro de Reyes, capítulo 4, versos 42 al 5, verso 19. Entonces empieza así, capítulo 4, versos 42. Dice, un hombre llegó de Baal Salisa y traía para el varón de Dios pan de las primicias, 20 panes de cebada con espigas de trigo nuevo, y dijo, dadlo a la gente para que coma. Pero su siervo preguntó, ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Y él respondió, dadlo a la gente para que coma, porque así dice Jehová, comerán y sobrará. Y lo puso delante de ellos y comieron y les sobró, conforme a la palabra de Jehová. Es interesante, Chalía, cómo empieza esta Haftará presentándonos esta circunstancia. Por eso hablé primero del contexto, porque es importante entender la situación en la cual estaba el pueblo. Estaban pasando necesidad. Una de las cosas interesantes que vemos aquí de Eliseo es que cuando le traen panes, dice que era de las primicias, él no se lo queda a él, ni siquiera come el primero, sino que le dice a su siervo, toma esos panes y repárteselo a la gente.
dice que habían ahí como 100 hombres con ellos y de esa porción lograron comer todos. Pero lo interesante, lo que quiero resaltar aquí, Chalía, es el carácter del profeta. O sea, esto vuelve a darle duro a lo que la parte esa de la prosperidad que muchos están hablando en este tiempo. Eso que podemos ver en este tiempo, que vemos que los pastores andan en buenos carros, que los pastores tienen la mejor casa y entonces el resto de las personas de la congregación simplemente viven de una, o sea, en una condición muy diferente a la del pastor, porque entonces todo se lo entregan al pastor y el pastor es el que disfruta de lo mejor. Aquí vemos una actitud muy diferente. Vemos como Eliseo no piensa ni siquiera en él primero, porque no dice que él sacó su porción y después le dijo, ok, lo que queda aquí dáselo a la gente, sino más bien le dice, repártele a la gente, porque el Padre Eterno ha dicho que comerán y todavía sobrará. Sí, es tremendo lo que vemos en esta porción, en este pasaje de las Escrituras, porque definitivamente, aparte de que es un milagro que se parece mucho a la multiplicación de los panes y los peces dentro del Evangelio, lo que dice el profeta Víctor tiene mucha razón, porque él dice darlo a la gente para que coma. Vemos lo mismo que sucede con Yeshua. Yeshua también le dijo a los discípulos, fue la misma orden que Yeshua le dijo a los discípulos, darle a la gente que estaba recostada sobre el monte, darlo a la gente para que coma. Creo que ese es el diseño paternal de Dios, ese es el diseño del Padre Eterno. Es decir, que los ministros, que el líder más bien sea eso para otros, un agente de bendición, un agente de multiplicación, un agente de reproducción. O sea, que el reino se manifieste para producir, para reproducir, no para coartar a otros, no para menoscabar a otros. Porque si otros pierden y otros dan, pero solamente uno solo se beneficia, eso es un menoscabo. Pero aquí no estamos viendo un menoscabo como lo enseña la teología de la prosperidad. Aquí lo que estamos viendo más bien es una fuente de bendición. Entonces el Padre, la idea que entiendo de lo que el profeta Víctor está tratando de establecer, de plasmar, es que debemos ser más bien un vaso de bendición para que otros reciban también. Es decir, nosotros recibimos como vaso, pero también nos derramamos sobre otros, porque la bendición baja por las barbas y luego va a las vestiduras. Así es, Chalia. Esa es lo que veo en esta porción, como arranca esta Haftará. También estaba pensando cómo verían con respecto a lo que te referiste al milagro de Yeshua, de la multiplicación, cómo vivió la gente en aquel tiempo eso cuando ellos leían constantemente cada año esta porción. O sea, cuando Yeshua les dice a ellos que repartan, yo me imagino que ellos automáticamente recordarían esta porción que ellos habían estudiado cada año. O sea, cada año ellos estudiaban la porción donde Eliseo tomaba estos panes y le decía que los repartiera. Y de la misma manera Yeshua lo hizo. O sea, es interesante ver cómo ellos vivieron esa experiencia, recordar que aquella porción que ellos estuvieron estudiando por tanto tiempo ahora se hacía realidad frente a sus ojos. Así es, y esa es una de las razones por las cuales cuando Yeshua les hace la pregunta a sus talmidín, ¿quién dicen los hombres que yo soy? Ellos les responden que comenzaron a compararlo con profetas de la antigüedad, con Elías, con Jeremías, con alguno de los profetas. Cuando dice con alguno de los profetas, ahí está metido Eliseo. Entonces, yo creo que es el Yeshua con esta multiplicación que la vemos suceder de los 5,000, de los 4,000,
con esta multiplicación de los panes y los peces, lo que quiso fue reafirmar este diseño que el Padre Eterno estableció dentro de lo que fue este periodo de los reyes con estos hombres como Eliseo. Estos hombres como Eliseo tuvieron la encomienda, una encomienda de revelar parte de lo que el Mesías iba a hacer. Es decir, recordemos que así lo dice la palabra del Eterno, cuando habla en Pedro de que el espíritu del Mesías que estaba en ellos les daba testimonio de estas cosas. Es decir, el espíritu del Mesías se refiere al Rúa, que estaba en ellos, estaba en Eliseo. Él mismo revelaba esas cosas. Ellos tenían testimonio en sí mismo del Mesías. Cuando yo estoy seguro que por esa palabra que dice en Pedro, yo estoy seguro de que cuando Eliseo, a través de las manos de Eliseo y a través de la unción que estaba sobre Eliseo, se realizó este milagro, él tuvo testimonio de Mashiach, porque el espíritu del Mesías les daba a ellos testimonio. Esto, claro, esto no está en las escrituras lo que yo estoy diciendo, yo firmo al pie de la página porque es mi opinión personal, pero creo que estos hombres que realizaron milagros, ¿verdad? Por ejemplo, este y el que vamos a ver ahorita más adelante, ¿verdad? Estos hombres que realizaron milagros donde son un anticipo de lo que el Mesías realizaría, tendrían testimonio en su corazón. El Espíritu les dio testimonio de Mashiach, así como Isaías. Lo que pasa es que Isaías profetizó de Mashiach, de los sufrimientos del Mesías en Isaías 53, Isaías 40. Así es. Entonces, continuamos. El capítulo 5 empezamos con la historia de Naamán. Dice, Naamán, capitán del ejército del rey de Siria, era un hombre muy estimado por su señor, porque por su intermedio Jehová había dado victoria a Siria. Era además valeroso en extremo, pero leproso. Aquí nos empieza describiendo a Naamán. ¿Quién era Naamán? O sea, Naamán era capitán del ejército, no era cualquier persona. Dice que era muy apreciado por el rey. O sea, vamos viendo la posición que tenía Naamán, las características. Tendría que ser un hombre muy valeroso. Dice que por intermedio del Eterno había dado victoria a Siria. Esta parte, Chalía, es muy interesante porque nos deja claro que el Padre Eterno es el que tiene el control de todo, porque dice que le había dado victoria a él, a Siria, a los sirios, pero fue a través del Eterno. Y sabemos y entendemos que los sirios adoraban otros dioses, tenían idolatría por todas partes, pero aquí nos deja claro a nosotros la victoria que el Padre Eterno les entregaba que tenían los sirios era por medio del Padre Eterno. El tema es que la victoria que el Eterno les da a ellos es en contra de Israel, porque quien gobernaba Israel en ese momento, nada más y nada menos que eran reyes corruptos, era la descendencia de Acab. Entonces, por esa razón es que se convirtieron los sirios en ese momento en un brazo también para juzgar también a la casa de Efraín, a la casa del norte. Quería dar este versículo para que la gente que me escuchó ahorita supiera cuál es el versículo que yo invoqué de Pedro, solamente como una referencia. En Primera de Pedro 1:10 dice, los profetas que profetizaron acerca de esta gracia destinada a vosotros inquirieron y escudriñaron diligentemente acerca de esta salvación, indagando quién y qué tiempo indicaba el espíritu del Mesías que estaba en ellos, el cual predecía los padecimientos del Mesías y las glorias que venían tras ellos. Okay, entonces eso es en Primera de Pedro 1 del 10 al 11, solamente para que la gente tenga referencia de los versículos que hablan específicamente de eso. Con respecto a, volviendo al tema, profeta Víctor, a mí también siempre que he leído esto, me da esa misma impresión. Cuando yo leo esto, entiendo que Dios estaba en control, así como dijo el Señor, se lo dijo en el ángel en Bojín, cuando en el libro de Jueces, cuando ya fallece
Josué y todos los ancianos que tuvieron el tiempo de Josué, una de las cosas que le dice el ángel, el Malajín, el ángel en Boquín, es que las naciones que ellos no expulsaron por completo serían aguijones y en sus costados y en sus, o sea, serían aguijones para ellos, serían molestas para ellos, y Dios las dejaría para probar a Israel. Lo vemos así que sucedió con Gedeón, que tuvo que enfrentarse a los madianitas, lo vemos que sucedió con Sansón, que tuvo que enfrentarse a los filisteos, lo vemos que sucedió también con Débora, con Jefté, y con todos y cada uno de los jueces, ¿verdad? Tuvieron que enfrentar naciones que Dios no las expulsó, muchas de ellas. Ahora, Madián y los moabitas, sabemos que eran fuera de... pero ciertas naciones que ellos, como los filisteos, que ellos tenían que expulsar, no lo hicieron, y los jebuseos no lo hicieron por causa de que Dios las dejó ahí para probar a Israel. Entonces, lo que estamos viendo con Siria es un imperio, un reino fuerte. Después viene Asiria, pero en este momento es Siria. Dios lo levanta en este momento específico porque la corrupción que había en el norte de Israel, en Efraín, era tal, llegó a un punto de putrefacción, que Dios tiene que levantar un hombre del grado y de la calidad, y lo nombra como la fuerza conductora de Israel, como Elías. Luego Elías deja un sucesor, y es Eliseo, que es el que estamos ahorita. Pero Siria en ese momento se convirtió en un brazo para juzgar a la propia casa del norte. Así es. Entonces, recordemos o tratemos de imaginar cómo sería la actitud de este hombre. O sea, el Padre Eterno le había dado muchas victorias. Era apreciado por el rey. O sea, era un hombre que tenía un valor para el rey, tenía una estima para el rey. O sea, no me acuerdo ahorita cuál sería la palabra, pero él debía tener una valoración de él muy alta. Él se debía tener en una muy alta estima. Y más adelante vamos a ver esto que tiene que ver con todas las circunstancias que van a suceder. El 2 nos dice, y los sirios habían salido en escuadrones y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una jovencita, la cual estaba al servicio de la mujer de Naamán. Y ella dijo a su señora, ojalá estuviera mi señor con el profeta que está en Samaria, entonces lo libraría de su lepra. Aquí vemos algo muy interesante, y es que ellos no debían haber tratado mal a esta que se habían llevado cautiva de la tierra de Israel, porque Chaliac, si yo estoy en una casa y a mí me tratan mal, yo no le aconsejo para que vaya con el profeta para que le quite la lepra. Ellos de alguna forma debían haberla tratado, o sea, bien entre lo que cabe. Creo que no fueron de una forma grosera ni aprensivos con ella, porque o de no, yo no les aconsejo que fueran donde el profeta. ¿Usted qué cree, Chalia? Sí, así es. Definitivamente ella no recibió un trato cruel, y además era una mujer que conocía, ¿verdad? Sabía quién era Eliseo, sabía que en Eliseo estaba la autoridad. Es decir, es como la gente cuando estaban en los evangelios, la gente que escuchaba, la gente que oía hablar del Mesías y se corría la voz. Elías en ese momento tenía una fama que había adquirido en la tierra de Israel. No solamente la tenía Elías, ¿verdad? Sino que también luego, pues, recuerda que cuando Elías proclamó aquella poderosa palabra que dijo, no lloverá en Israel, no lloverá sino por mi palabra, y se fue y dejó eso incendiado, ¿verdad? Como dice. Elías tenía esa fama, y por eso lo mandó a buscar acá para matarlo.
pero no solamente él, sino que después de que Elías sube en el torbellino y recibe el manto, la doble porción la recibe Eliseo, entonces ya empezó a correr la voz de quién era Eliseo y los milagros que comenzó a realizar Eliseo y que era un hombre de Dios. Entonces esta mujer ya entendía, esta mujer conocía, y como dice el profeta Víctor, por el buen trato que ella recibe en ese momento, es decir, parece ser lo que da a entender el asunto cuando yo lo leo, es como si ellos lo hubiesen adoptado, porque se sabe que hay personas que trabajan de servicio en una casa, pero hay otros que ya les dan como un trato de adopción. Es obvio que si le estuviesen maltratando, que fuese esclava en casa de Naamán y la mujer lo que le tuviera es azotando, jamás le iba a decir que hay un profeta en Samaria para que lo cure de su lepra, sino que más bien todo lo contrario. Pero aquí vemos, como dice el profeta Víctor, nos da evidencia la escritura de que la mujer, muy probablemente, esta jovencita, a lo mejor era una adolescente, muy probablemente fue adoptada por la esposa de Naamán. Así es, entonces nos continúa diciendo, dice, y uno fue e informó a su señor diciendo, esto y esto ha dicho la jovencita de la tierra de Israel. Y el rey de Siria dijo, ve allí con una carta para el rey de Israel. Y partió llevando en su mano 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Y llevó la carta al rey de Israel, que decía, ahora pues, cuando esta carta llegue a ti, he aquí te envío a mi siervo Naamán para que lo cures de su lepra. Aquí empezamos a ver lo que le estuve diciendo al principio de Naamán. En Naamán había altivez. La jovencita le dice, Chaliac, la jovencita le dice que vaya y hable con el profeta. ¿Por qué él decide dirigirse al rey? Y cuando habla con su rey, no le dice, mira, a mí me dijeron que fuera al profeta. En un sentido, estaba menospreciando al profeta y estaba diciendo, no, o sea, un hombre de mi nivel, un hombre o sea, si yo soy aquí mano derecha del rey y ando junto con el rey, ¿cómo me voy a dirigir al profeta? Yo debo dirigirme al rey. Entonces hago la carta a una persona que esté a mi nivel, para que entonces esa persona, y vemos que al final le dice para que lo cures de la lepra. O sea, si alguien podía curar de la lepra, debía ser el rey. Por debajo del rey, o sea, los que están por debajo del rey son simplemente menores. Entonces, Chaliac, aquí yo veo esa actitud, o sea, no, vamos a hablar con el rey es el que te va a sanar, ya va, pero si ella le está diciendo que vaya al profeta. Sí, definitivamente es una situación muy particular, ¿verdad? O sea, lo que estamos observando aquí es que no se fió de lo que dijo ella. Él dijo, vámonos por la segura, vámonos directamente a la cabeza, vámonos directamente, o sea, por las vías diplomáticas, por las vías altas. Como dice el profeta Víctor, Naamán no quiso ir directamente, sino que se fue directamente al rey de Israel. Claro que era altivo, claro que era arrogante, y lo vamos a ver después, en la actitud que tiene después. Esto fue un trámite aquí que observamos que ellos escogieron de esa manera, ¿verdad? O que Naamán escogió hacerlo de esa manera. Pero fíjate cómo lo que yo observo, profeta Víctor, es cómo el rey de Israel empieza a temblar. Empieza a decir, bueno, ¿qué le pasa a este? Se volvió loco. Lo que vamos a ver después de leer la carta, ¿no? Pero de verdad que esto lo que hizo fue crear una situación de inestabilidad política, crear una situación
es terrible porque que un presidente le diga hoy en día a otro presidente que resuelva algo así es como para volverse loco. Si no es un hombre de Dios, se va a volver loco totalmente. Entonces generó esta situación, lo que hizo fue generar una inestabilidad, lo que hizo generar fue un alboroto y no, o sea, lo que trajo fue desconcierto. Sí, eso es lo que vemos, porque aquí a partir del 7 dice, y sucedió que al leer la carta, el rey de Israel rasgó sus vestidos y dijo, ¿acaso soy Elohim para matar o para hacer vivir, para que éste me envíe un hombre a curarlo de su lepra? Considerad ahora y ve cómo busca ocasión contra mí. O sea, el rey de Israel lo que está, lo que me quiere es invadir, lo que me quiere es destruir, a lo que yo le diga que yo no puedo sanar. A que él me está diciendo que sane, me va a terminar de destruir todo. Si ya me tiene acosado, le estoy pagando impuestos, ya, o sea, ¿qué más quiere? Y entonces ahí es donde nos dice el 8, pero aconteció que oyendo Eliseo, el varón de Dios, que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Que venga a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Esa actitud ahí de Eliseo es espectacular. Que venga a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y con esto, de una vez, digamos que comienza a romper Chaliac el protocolo que él traía de hablar con el rey. Aquí el profeta le dice que venga a mí para que sepa que hay profeta. O sea, le está diciendo en otros sentidos, el rey no tiene que ver con esto. Se trata de otra cosa. No tiene que ver con esa persona que tú estás viendo en esa posición. Tiene que ver con la persona que el Padre Eterno ha levantado para que haga eso. Desde aquí yo veo Chaliac que le empieza a quebrantar aquella estructura que él tenía de hablar con el rey. Y en otro sentido yo veo que le está diciendo, olvídate del rey. El Padre Eterno ha levantado un profeta y el profeta es el que está direccionado de parte de Dios para darte lo que tú estás buscando. Así es, y recordemos algo. Una de las cosas que Eliseo proclamó cuando Elías iba ascendiendo en el Sulán, el torbellino, es fuerza conductora de Israel, no carro de Israel y su gente de a caballo, como dice la versión Reina Valera. Entonces, Eliseo era en este momento la fuerza conductora de Israel. Eliseo era como aquel Moisés que se presentó delante de Faraón como el verdadero dirigente, el verdadero embajador, el verdadero gobernante de Israel, con la vara que se convirtió en serpiente frente al faraón. Entonces, la pregunta es, ¿quién era la fuerza conductora de Israel en ese momento? Tenía que haber alguien que ejerciera tal autoridad. Y lo que él está diciendo aquí, estoy hablando de Eliseo, es aquel títere que está allá, aquel, por decirlo de alguna manera, ese hombre que está montado allá en esa silla, bajo corrupción, ese no es la verdadera fuerza conductora de Israel. La fuerza conductora de Israel es a quien el Padre Eterno ha levantado con la unción de Dios. Como en su momento fue Samuel, pues profeta y sacerdote. Como en su momento fue David, porque David era un hombre ungido y un profeta de Dios que verdaderamente provocó la unificación de las tribus y además conquistó la fortaleza de la que llama la fortaleza de Sión, ¿verdad? Entonces, aquí lo que estamos viendo, profeta Víctor, es un hombre que verdaderamente dejó ver quién era la fuerza conductora. Eso nos enseña a nosotros que en este tiempo presente tiene que haber una fuerza conductora. No son los políticos, no son los líderes que andan con su corrupción, que andan con sus cosas. La fuerza conductora es el pueblo del Padre Eterno que conoce a su Dios, que se esforzará, como dice la Escritura, y actuará.
así es, Chaliak. Ahí empezamos a ver cómo Eliseo se comienza a mostrar como esa fuerza conductora. Entonces, miren, continúa diciendo, Naamán fue, pues, con sus caballos y su carro, y se detuvo a la puerta de la casa de Eliseo. Y Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate en el Jordán 7 veces y tu carne se te restaurará y será limpio. Pausa. Otro golpe a la altivez. Otro golpe. ¿Por qué? Porque Naamán, como hombre con ese renombre que tenía, como estuvimos hablando, valeroso, tan apreciado con el rey, era un hombre altivo. Y más adelante nos vamos a dar cuenta, pero Eliseo otra vez lanza otro golpe. Chaliak no se presenta él personalmente, sino que le envía un mensajero. O sea, algo para golpear nuevamente la actitud de Naamán. Definitivamente, Naamán estaba muy ensoberbecido, tenía mucho orgullo y él quería que se le besaran los pies. Pero Dios le hizo saber a él que eso no iba a pasar así. Dios le hizo saber a él que la forma es a la manera de Dios. Así mucha gente que el Padre Eterno tiene que permitir que sucedan situaciones para que se dé cuenta, ¿verdad? Para que se dé cuenta y para que haya un quebrantamiento, porque Dios atiende al humilde y mira de lejos al soberbio. En este momento, eso es lo que estamos observando aquí, lo que tú dijiste, profeta Víctor, que esa actitud de soberbia tiene que venir él y tiene que venir él y tiene que venir a decir. Entonces, eso que tú dices de que le envió un mensajero, mira lo que le dice, ve y lávate en el Jordán 7 veces y tu carne se restaurará y serás limpio. Wow. A mí me impresiona eso y hay mucho que decir sobre eso, profeta Víctor. Hay mucho que decir sobre eso del Jordán. Demasiado. Sí, y si nos ponemos a ver, le dice, son instrucciones como relativamente sencillas, pero entonces nosotros podemos ver la actitud de Naamán. Dice, pero Naamán se retiró airado, diciendo, he aquí yo pensaba seguramente saldrá a mi encuentro, se detendrá e invocará el nombre de Jehová, su Elohim, y agitará su mano frente al lugar y curará la lepra. Aquí el Chaliak estaba diciendo algo clave. Muchas veces nosotros tenemos una estructura de cómo el Padre Eterno debe hacer las cosas. Él tenía ya su estructura preparada. Él dijo, el hombre de Elohim saldrá a mi encuentro, batirá sus manos delante de mí sobre la zona y será curada. La pregunta aquí que nos hacemos nosotros, ¿el Padre Eterno lo podía hacer así o no lo podía hacer? Sí lo podía hacer, pero el Padre Eterno estaba apuntando, Chaliak, yo lo puedo ver así, el Padre Eterno estaba apuntando a qué era lo que estaba produciendo esta lepra en él, porque recordemos que la lepra es producto del pecado, es producto de una actitud del corazón, es producto de algo que no estaba alineado. Entonces, cada uno de estos pasos nos vamos a dar cuenta que el Padre Eterno estaba apuntando era a alinear aquella área que estaba provocando que se manifestara la lepra. Naamán quería que el Padre Eterno solamente le quitara la lepra, pero que no trabajara con lo que dentro de él estaba produciendo la lepra. Como te dije hace un momento, hay tanta tela que cortar con esta instrucción que el Padre Eterno le dice, ve y lávate en el Jordán 7 veces. Primero, vamos a solamente a mencionar esto. Primero, el Jordán, este río, lo que este río representó
Imagínense que cuando el pueblo de Israel iba a atravesar las llanuras de Moab para ir a la tierra, la llamada tierra prometida, la tierra de Canaán, tuvieron que atravesar el Jordán con los Cohen llevando el arca. Cuando los Cohen que llevaban el arca fueron a atravesar el río Jordán, este río se abrió como se abrió el mar de Junco, el mar Rojo. Eso fue un milagro extraordinario que hizo que el nombre de Josué hizo que Josué fuera respetado por todo el pueblo y entendieran que el Eterno estaba con él. Eliseo se quitó el manto, golpeó las aguas del Jordán y las aguas se abrieron también. Lo mismo que hizo Elías, perdón, y lo mismo que hizo Eliseo. Pero eso no es lo más importante. Lo más importante es que en esas aguas, que son las aguas corrientes, las aguas vivas, las aguas de Mixbe, ahí fue que Yeshua hizo la inmersión, es decir, Tevilá. Y no solamente él, sino venían de toda Jerusalén y de todas las ciudades contiguas y venían confesando sus pecados por la predicación de Juan el Inmersor y venían a hacer Tevilá. Entonces, imagínate lo que estas aguas, pero fíjate, pero eso no es lo único importante aquí, profeta Víctor. Cuando se habla de que se zambulla en el agua del Jordán, es porque la instrucción para el que tenía Sará, estoy hablando de lo que se va a ver ahora en la parashá, la instrucción del que tenía Sará, del que tenía lepra, era específicamente que para su rehabilitación no solamente tenía que sacrificar lo que le establecía la instrucción de la Torá, el animal que tenía que sacrificar como una ofrenda de olá, sino que también tenía que afeitarse completamente y bañarse en agua de Mixbe. Tenía que bañarse con aguas corrientes. Entonces, lo que aquí, la instrucción que le están dando específicamente aquí tiene que ver con esa instrucción, con que él necesitaba las aguas de Mixbe, las aguas de purificación, para que pudiese ser rehabilitado de su Sara, de su lepra. Entonces, el Padre Eterno todo lo tiene fríamente calculado. Yo veo que Dios en este momento le dice a él que él participe de esas aguas de purificación, que esas aguas de Mixbe, como una forma de ser rehabilitado, y él no lo entendió. Él simplemente se ensoberbeció, él simplemente se enojó y dijo, ¿acaso Habana y Farfar, Río de Masco no son mejores que todas las aguas? Es decir, tenía como cuando un inmigrante va al exterior y entonces las personas del exterior, las personas de otro país empiezan con la xenofobia a hablar en contra del otro país y a decir, ¿acaso mis ríos no son mejores que los tuyos? Yo conocí mucha gente que llegó aquí en Venezuela y empezaba a menospreciar la comida y esto y a decir cosas, no, que mi país es mejor, que tu comida no. Entonces, eso es un tipo de xenofobia. Eso es un tipo de lo que está en el corazón de este hombre es un menosprecio, un tipo de xenofobia hacia Israel en un sentido. Pero no está entendiendo la profundidad de lo que el Padre está haciendo aquí. Así es, y ahí vemos el 12, es donde dice él, Habana y Farfar, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. ¿Acaso no me lavaré en ellos y seré limpio? Y volviéndose se fue airado. Pero sus siervos se acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te hubiese dicho que hicieras alguna cosa difícil, no la cumplirías, cuanto más diciéndote, lávate y serás limpio. Entonces bajó y se sumergió 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Elohim, y su carne se limpió como la carne de un niño y quedó limpio. Salía, yo veo aquí no solamente la limpieza de su carne exterior, sino también cómo se quebrantó aquella altivez.
esa altivez, aquello que lo llevó a decir que quería que el profeta lo recibiera personalmente, aquella altivez que lo llevó a dirigirse primeramente al rey, aquella altivez que lo llevó a decir que los ríos de Siria eran mejores que los que estaban en Israel. En ese momento eso fue quebrantado. Y al ser quebrantado, esa altivez interior fue lo que provocó que naciera, que surgiera su sanidad, más que la parte externa. Yo veo, Chalía, que tiene que ver con el trabajo interno que el Padre Eterno hizo con él. Algo interno se rompió en él para que esto entonces diera a fruto su sanidad. Lo que es tener buenos consejeros, ¿verdad? Lo que es tener personas que te hablen una palabra correcta, una palabra adecuada, una palabra sazonada con sal, como dice la Escritura. Yo pienso que, ¿qué diferencia? O sea, yo me pongo a imaginar, profeta Víctor, ¿qué hubiera pasado si los consejeros de Roboán, el hijo de Salomón, hubiesen sido esto? Ellos le aconsejaron, que es terrible, los ancianos le dijeron que a Salomón que dijera palabras correctas al pueblo, que dijeran palabras al pueblo amables, pero los jóvenes que lo aconsejan después le dicen todo lo contrario a Roboán, le dicen, le dan un consejo terrible y Roboán lo que hace es que si el yugo que puso Salomón fue fuerte, este lo puso al doble, por eso fue que vino la división. Claro, ya había una profecía sobre eso, pero aquí vemos que hubo un consejo adecuado, un consejo correcto en este momento oportuno, que lo hizo volver en sí. El hombre estaba enloquecido. Eso en un momento de ira podemos perder tanto la perspectiva, podemos enloquecer de tal manera que nos podemos perder hasta de un milagro. O sea, una de las cosas que yo aprendo aquí es que tenemos que estar apercibidos y no permitir que la ira nos enceguezca, porque en algún momento si nos dejamos enceguecer por la ira podemos perder muchas cosas, podemos herir personas, podemos destruir relaciones, podemos quebrantar, podemos incluso salirnos del propósito por acciones que están, o sea, acciones que nos hemos motivado muchas veces y nos enceguecemos. Tenemos que tomarnos siempre el tiempo para pensar, y no ser, como dice el libro de Proverbios, que el que le da rienda a la contienda, el que le da rienda a la ira, entonces hará locuras. O sea, hay muchos pasajes en Proverbios que nos dicen que nos tenemos que autocontrolar. Incluso el libro de Proverbios dice que el que se controla a sí mismo es más fuerte que el que toma una ciudad. Imagínate tú eso. O sea, más fuerte es el que se autocontrola a sí mismo, el que se guarda de la ira, el que se guarda del enojo, el que se guarda de todo eso, que el que toma una ciudad. Así lo ve Dios. Entonces, es muy importante no perder la perspectiva del reino. Es muy importante no perder en nuestro corazón, no perder en nuestro espíritu, no permitir que seamos empujados muchas veces. Este hombre hubiera podido perder incluso. Claro, en ese momento los consejeros que él tuvo lo hicieron volver a la razón. Lo hicieron que él se examinara a sí mismo y viera que su actitud era una actitud arrogante. La palabra que le dieron esos siervos en ese momento permitieron que él se autoexaminara. Cuán importante es tener un ministro, cuán importante es una autoridad que nos permita, que nos dé una palabra adecuada en un momento determinado, porque aquí yo no estoy viendo que los consejeros lo golpean, que los consejeros le dicen algo así, sino que más bien le hablan con respeto y le dicen, Padre mío, si te hubiese dicho que hicieses una cosa difícil, no lo hubieras hecho, cuanto más si te dice, lávate y sé limpio. Él en ese momento volvió en sí, así como volvió en sí el hijo menor de la historia del hijo pródigo, volvió en sí y dijo, es verdad lo que ellos me están diciendo. Tengo que rectificar esta actitud. Lo dijo en su corazón, tengo que rectificar esta actitud y despojarme de todo esto de todas estas ínfulas que tengo y ir con humildad frente al hombre de Dios y hacer lo que él me está mandando a hacer. Ir y me zambullo, no voy a perder nada. Así es.
Entonces continuamos y dice, enseguida volvió al varón de Dios con toda su compañía y fue y se presentó ante él y dijo, he aquí, ahora comprendo que no hay Elohim en toda la tierra, sino en Israel. Miren al punto al cual él es llevado. O sea, en él hubo una transformación total. Recordemos que él era pagano. O sea, él venía de una cultura totalmente pagana, de adorar otros dioses. Pero en ese punto, él dice, he aquí, ahora comprendo que no hay Elohim en toda la tierra, sino en Israel. O sea, el milagro lo llevó a reconocer, a entender verdaderamente salía que el único Elohim es el Elohim de Israel. Así es, tremendo, ¿verdad? Eso es lo mismo que vemos, por ejemplo, con el suegro de Moisés cuando después de que el Padre Eterno los liberta, se abren las aguas de Mar Rojo. Él exclamó y proclamó también esas palabras de que definitivamente el Elohim es el Elohim de Israel. Entonces, los milagros de Dios o la dimensión de la sobrenaturalidad es para quebrar el yugo que, por ejemplo, tienen hoy los ateos, que tienen hoy las personas que tienen soberbia. La gente con soberbia cree a través de situaciones milagrosas que les acontecen, porque los argumentos que mucha gente tiene en su corazón son argumentos tan elevados que para ellos lo que una persona que cree, una persona que tiene emuná, una persona que camina en esa dimensión, para ellos todo eso es locura. Para ellos, como dice el apóstol Pablo, es locura. Entonces, esta es una declaración, profeta Víctor, que me recuerda mucho lo que dijo Jetro. Lo que dijo Jetro cuando Moisés comenzó a relatar los grandes milagros que el Padre Eterno hizo, cómo Dios abrió las aguas de Mar Rojo, cómo Dios desató las plagas en Egipto, cómo Dios los libertó en el camino, cómo cerró las aguas y ahogó a Faraón y a su ejército. Entonces, Jetro era un inconverso y era un hombre que no tenía conocimiento así de Elohim. Y estamos viendo a un Amán que seguramente había escuchado porque estaba en Siria, pero había invadido Israel y había escuchado el Dios de Israel. Y tenía conocimiento del Dios de Israel, pero ahora lo presencia, ahora lo vive, ahora vive específicamente y entiende que el Dios de Israel es el Dios verdadero. Entonces, esto me recuerda también, profeta Víctor, cuando los 10 leprosos fueron donde Yeshua y solamente uno regresó y era samaritano. Y él le dice, recuerdan que él les dijo a los 10 leprosos que fueran donde los sacerdotes, ¿verdad? Para que se cumpliera lo establecido en la escritura, ¿verdad? Para que el sacerdote los evaluara, para que el sacerdote los examinara y ver que están en efecto sanos. Pero aún estaban leprosos y él les da la orden para que vayan donde están los sacerdotes, para que por fe ellos crean en la palabra y reciban la sanidad. Quiere decir, vayan y presentes a los sacerdotes y ellos todavía están leprosos. Pero ellos arrancan donde están los sacerdotes siendo todavía leprosos porque creen la palabra que le está diciendo Yeshua y en el camino son sanados. El detalle es que solamente uno regresó dando gloria a Dios y este era samaritano. Y Yeshua se pregunta cuando regresa solamente regresó uno solo dando gloria a Dios y es un extranjero. Ve en paz. Entonces, el otro caso, profeta Víctor, es el otro leproso que se presentó frente a Yeshua y le dice al Señor, si quieres puedes limpiarme. Y el Señor le dijo, eso es una de las cosas que a mí más me tocan cuando leo ese pasaje. Quiero ser limpio. Y al instante, la lepra se fue de él. Eso es lo que hubiese querido Naamán que sucediera. Naamán quería que lo que Yeshua hizo con aquel leproso por allá, que le dijo, Señor, si quieres puedes limpiarme, quiero ser limpio. Eso es lo que Naamán quería. Pero démonos cuenta que Dios tiene su trato con cada uno. Aquí había un doble propósito. Retirar la lepra del corazón de Naamán espiritual y sanarlo
de la lepra física. Entonces, eso nos va a enseñar a ti y a mí, lo que está enseñando el profeta Víctor, que para Dios es tan importante, porque las dos son importantes, la lepra del alma como la lepra del cuerpo. La diferencia entre Naamán y aquel que Yeshua sanó por allá en el evangelio, que en el tiempo de los evangelios, es que el que vino a Yeshua no tenía esa lepra del alma, porque el que vino a Yeshua vino con humildad. Señor, si quieres puedes limpiar. Y el Señor le dijo, quiero, sé limpio. A diferencia de este, los ríos de Atma, los ríos de esto, no son mejores que los ríos del Jordán. Entonces, el Señor, lo que quiero decirte es que el Padre Eterno va a tratar con nosotros hoy, en este tiempo, va a tratar con nosotros. Y quiero que cada uno de los que están escuchando comprenda esto, porque a esto va dirigida la enseñanza proféticamente el día de hoy. No es una simple enseñanza, va dirigida a algo específico. Y lo recibo en mi espíritu. Que lo que el Padre quiere es tratar con la lepra del alma. Lo que el Padre quiere es tratar con situaciones internas que hay en nuestra vida. Él quiere hacer una operación. Él quiere, y a través de esa operación quiere librarnos. Recuerden que cuando Moisés se presentó delante de la zarza, el Padre Eterno le dio una vara. Y con esa vara hizo muchos milagros, pero se metió la mano y sacó lepra. La lepra es una representación del pecado. En el primer pacto, la lepra representaba la lashon hara, pero es una representación del pecado. Entonces, el Padre Eterno en este tiempo quiere traer sobre nosotros una limpieza y una purificación de muchas áreas de nuestra vida. Profeta Víctor. Así es, Chalia. Creo que con respecto a eso, el mensaje del Padre Eterno es claro, sobre todo en este tiempo. El Padre Eterno quiere quitar de nosotros la lepra del alma, esas áreas que todavía están ahí escondidas y que no hemos terminado de sacar. Entonces, miren, continuamos y luego que Naamán se da cuenta que el único Elohim es el Elohim de Israel, le dice a Eliseo, recibe ahora, te ruego, algún presente de tu siervo. Pero él respondió, vive Jehová delante de quien estoy, que no lo tomaré. E insistió que lo recibiera, pero él no quiso. Esto es interesante, sobre todo recordemos la situación en la cual se encontraba el pueblo, que era una situación difícil, una situación de escasez. Pero con todo y eso, Eliseo no acepta lo que Naamán quería entregar. Salía uno de los comentarios que leí, decía que era porque si Eliseo aceptaba, después Naamán iba a sentir que había pagado el milagro que había recibido. Ahora, si aplicamos esto en nuestros tiempos, Chaliat, ¿cuántos en este tiempo tienen el carácter de ver realmente si lo que le van a entregar viene de parte del Padre Eterno, si lo que le van a entregar va alineado con el diseño del Padre Eterno, o simplemente reciben lo que le traiga y no importa de dónde venga? Esto es pero muy interesante y fuerte, diría yo, porque hoy se habla mucho de esto, profeta Víctor, haga un voto y reciba su milagro y cosas como esa. O sea, esto nos está enseñando algo, y es que no podemos pagar por las bendiciones de Dios. Yo le escuché a un ministro decir hace tiempo, y eso quedó grabado específicamente, de que la historia de Simón el Mago, de que Simón el Mago no había hecho mal en ofrecerle dinero a Pedro. ¿Cómo es eso? O sea, Simón el Mago le ofreció plata a Pedro, nada más y nada menos que por recibir el Espíritu Santo. Vio que Pedro llegó a donde estaba Felipe en Samaria, y Pedro empezó a confirmar a la gente, empezó a orar por la gente, y dice la escritura que recibían el Espíritu Santo. Y cuando vio a este hombre que practicaba la magia,
y con la magia y los subterfugios que hacía, engañaba a la gente. Entonces él quiso también y le dijo a Pedro, dadme también a mí este poder, que cualquiera que yo le imponga manos reciba el Espíritu Santo. Pedro dijo, chico, tu dinero perezca contigo. ¿Has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero? Y yo le escuché a un ministro decir que sí, que no hizo mal, que el don de Dios se obtiene con dinero. El don de Dios no se obtiene con dinero. El don de Dios, en este caso específico, es la misma, exactamente la misma enseñanza. Lo que está diciendo Eliseo es, el don de Dios no se obtiene con dinero. Lo que de gracia yo recibí, que fue el don de Dios para orar por sanidad, de gracia lo di, pero tú no vas a comprar el don de Dios con dinero. Y he escuchado, eso se ha escuchado hoy, que algunos dicen que el don de Dios sí se puede obtener con dinero. No, el don de Dios no se puede obtener con dinero. Porque el don pertenece a la gracia, el gesed eterno de Dios. La ofrenda no se da específicamente por recibir algo de parte de Dios. La ofrenda se da por amor, no para sembrar y recibir una cantidad, no para sembrar y recibir esto y recibir aquello. Eso se llama traficar, ser mercenario de la fe, ser comerciante de la palabra, comerciante del evangelio. La ofrenda se da por amor. Por eso no se la aceptó Eliseo, porque él estaba dando algo como un pago a lo que él había recibido. Eliseo era un hombre que estaba con los pies bien puestos sobre la tierra. Aquí no aparecen estas ataras, pero la actitud de Giezi es la actitud de lo que hoy muchos hacen. La actitud de Giezi de la codicia, de la plata. Eso es lo que estamos viendo hoy. Y por eso es que hay mucha gente hoy que está llena de lepra. Y lo que el Padre quiere es que veamos la lepra, que el día de hoy lo vemos en muchos de estos que llaman algunos evangelios. El Padre quiere que detectemos la lepra. Este es un tiempo de detectar la lepra que hay en muchos pueblos, de detectarla, de mirarla, de verla en este tiempo. El Padre nos está abriendo los ojos del entendimiento para que podamos ver la lepra que muchos no están pudiendo ver. Hay una lepra que mucha gente no está pudiendo discernir en este tiempo y el Padre nos abre hoy los ojos del entendimiento. Yo lo proclamo sobre tu vida, que el Padre hoy nos abre los ojos del entendimiento para que no sigamos comiendo esos dogmas mentirosos y podamos ver la lepra que muchos hoy no están viendo. El amor al dinero es una lepra. La codicia es una lepra, raíz de todos los males, dice la Escritura, es el amor al dinero, el cual codiciando algunos fueron traspasados de muchos dolores. La lepra, el amor al dinero. Si Dios te bendice y Dios te hace rico, que puede pasar, pero no es una regla tampoco, como dicen estos, sí puede pasar. Claro que Dios lo puede hacer si Él quiere, como lo hizo con Abraham, como lo hizo con Isaac, como lo hizo con Jacob, como lo hizo con Salomón, como lo hizo con otros, lo puede hacer contigo, pero no es una regla impuesta, no es un dogma. Entonces, pueblo, el don de Dios, Simón el mago dijo eso y Pedro le dijo, en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Y algo que decían en aquella prédica que yo escuché era que ponían a Pedro como si Pedro fuera un carnal, como si cuando Pedro le dijo a Ananías y Zafira, como si cuando Pedro le dijo a Ananías y Zafira, ¿verdad? Que él les habló de que habían tentado al Espíritu del Señor, porque habían sustraído el precio de la heredad y habían mentido al Espíritu Santo, y primero cayó fulminado uno, que era Ananías, y cuando vino la mujer, cayó fulminada Zafira también. O sea que como si Pedro se quisiera, como que si Pedro lo que quería era un carnal, que lo que quería era fulminar a este también. No es así. Pedro estaba viendo la conducta espiritual de este hombre. Pedro sabía que este hombre estaba atado, que estaba bajo una condición de ceguera espiritual y estaba atado por las tinieblas, porque él quería obtener el don de Dios con dinero, y eso es perverso. Profeta Víctor. Sí, ahí vemos claramente la actitud de Eliseo y vamos a ver la consecuencia de esa actitud, porque entonces ahora Naamán quita sus ojos de Eliseo y los vuelve otra vez al Padre Eterno, porque veamos cómo continúa. Dice, y Naamán dijo, pues entonces te ruego
que le sea dado a tu siervo la carga de tierra de un par de mulas, pues tu siervo ya no ofrecerá holocausto ni sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. Al principio, Chaliac, yo leía, ay, ¿qué va a hacer él con 2 cargas de tierra, un par de mulas con cargas de tierra? En un comentario leí que él lo que plantea es levantar un altar allá en la tierra donde él estaba, en el cual pudiese presentar holocausto y sacrificio al Padre Eterno. Pero lo que vemos es que al principio él puso su mirada en Eliseo y le quería entregar a Eliseo. Cuando Eliseo le dice que no, entonces él vuelve su mirada al Padre Eterno y busca entonces la manera correcta de entregarle al Padre Eterno. Así es, profeta Víctor, ¿sabes algo interesante aquí? Lo interesante es que los dones son irrevocables. Es decir, a través de mí o a través del profeta Víctor o a través de un ministro del Eterno, podían suscitarse estos milagros. Que un leproso, un inconverso, un soberbio, Dios le pudiese dar esta bendición. Pero igual pudiéramos tener no la actitud que estamos viendo en Eliseo, sino al contrario, aceptar, recibir. ¿Entiendes? Entonces, aceptar el donativo como una especie de transacción económica con Dios. Entonces, eso que tú dices es muy interesante, profeta Víctor, de que él le pidió esta carga de tierra de un par de mulos y que ahora pone su mirada en el Padre Eterno, porque ahora tu siervo, ¿qué hubiera pasado si él en ese momento hubiera aceptado el donativo, profeta Víctor? Hubiese quitado la mirada. Lo que tú estás viendo es interesante porque él hubiese quitado la mirada del Padre Eterno y por dentro, o sea, algo hubiese sucedido, algo se hubiese roto en ese momento en este hombre. Es tan importante tener cuidado para que la gente verdaderamente, hay tanta gente decepcionada hoy en el pueblo de Dios por actitudes que, no, o sea, el líder no es perfecto, eso está claro. En los ministros no hay ministro que pueda ser perfecto. Yo cometo errores, el profeta Víctor también, pero hay ciertas cosas que ya van a la médula, hay ciertas cosas que ya se convertirían en un abuso que hará que mucha gente no regrese y no tenga la misma perspectiva de Dios, porque el problema es que tú y yo, el profeta Víctor, somos representantes de Dios y la gente nos ve a nosotros y somos cartas abiertas y la gente, por lo que nosotros también hagamos, la gente va a juzgar a Dios. Ese es el problema, que Dios no se salva de que la gente lo calumnia a él por lo que ven los hombres. Entonces, si bien es cierto, no somos perfectos, y si bien es cierto, hay mucha gente que también se va a apartar, no por razones justas, de la congregación, también es cierto que hay un grupo de gente que por actitudes como estas puede ser herida y quitar la mirada de Dios y poner la mirada en otra cosa. Así es, Chalia. Claramente van a depender las circunstancias. No estamos diciendo que no se puede recibir nada de lo que van a entregar. Va a depender de la actitud de la persona. Hay personas de las cuales no se debe recibir porque la actitud de su corazón no es correcta. Hay otras personas que sí se puede recibir porque su actitud es correcta. Aquí va a depender de la actitud del corazón de la persona que entrega y de lo alineado que esté el corazón de la persona que recibe con el Padre Eterno para recibir o no recibir. Entonces aquí termina el 18 y 19, dice, en esto perdone Jehová, hablando Naamán, dice, en esto perdone Jehová a tu siervo, cuando mi señor entre al templo de Rimón para postrarse allí y se apoye en mi mano, y yo me incline en el templo de Rimón, cuando yo tenga que inclinarme en el templo de Rimón, perdone Jehová a tu siervo en esto. Y Eliseo le responde, le dijo, ve en paz. Aquí, Chaliat, vemos cómo
Eliseo no le dice que no, que tiene que apartarse del rey, que ya tiene que darle la espalda totalmente, que se tiene que ir de Siria, sino que le dice, le da una palabra de consuelo, le dice, o sea, ve en paz, o sea, no te preocupes, o sea, es como que el Padre Eterno conoce tu corazón, aunque muchas veces eso, el Padre Eterno conoce mi corazón, es mal usado. Sí, así es. Esto es otro que a mí me vuelve el cerebro, porque una actitud legalista, religiosa sería, no puedes, cuidado que haces eso. Pero creo que Dios es el que conoce cada cosa, ¿verdad? Hay gente que pone lo amargo por dulce, lo dulce por amargo. Yo creo que cuando somos dirigidos por Dios, no le ponemos carga a la gente, dejamos que Dios opere. Entonces hay gente que con su propia fuerza quiere hacer que la gente cambie. Y creo que la clave no está ni en irse al extremo, simplemente permitir que Dios nos dirija, permitir que sea Él. Los cambios son de Él. Tú dijiste ahorita algo clave que hay que aclarar, profeta Víctor. Dijiste algo muy clave ahorita. La razón por la cual, o sea, aquí no estamos hablando ni siquiera de una tarifa, en el caso de hoy, o de un cobro. Aquí estamos hablando específicamente de un donativo que la intención de Naamán el sirio era pagar por una sanidad. Es obvio, como dice el profeta Víctor, que eran los motivos de Naamán. Pero la escritura dice claramente, no pondrás gozar al buey que trillare. Dice también, aparte de esa palabra, dice que el obrero es digno en su salario. Eso está claro. Pero, así que el ministro puede recibir una ofrenda de bendición de parte puede recibirlo, no está mal. Ahora, el problema aquí no es en sí la ofrenda como tal. El problema aquí es que la intención de Naamán era pagar por lo que estaba haciendo, por el milagro que había recibido. Pero no en sí, o sea, el problema en tal caso no sería que un ministro reciba una ofrenda especial, sino el problema sería, obviamente, y no estamos hablando de cobro, ni una tarifa, ni cobrar por predicar. Estamos hablando específicamente de que haya una transacción, como en este caso lo hubo, por causa de un milagro. Como que si estuviese habiendo una transacción, ese tío, los motivos de Naamán era pagar por lo que había recibido. Es a eso que nos referimos. No el hecho de que un ministro pueda recibir una ofrenda voluntaria. No es a eso a lo que nos estamos refiriendo. Entonces es muy acertado lo que tú mencionaste hace un momento, profeta Víctor, cuando dejaste en claro que el problema eran los motivos. Sí, porque eso a veces puede tender a confundir a las personas. Pero entonces aquí terminamos con esto, o sea, Eliseo no lo presiona. Eliseo deja que sea el trato del Padre Eterno con él. Muchas personas se han apartado del camino del Padre Eterno por la presión, porque entonces llegan y pretenden que de una vez se les revele todo y entiendan todo lo que el Padre Eterno está diciendo. Una cosa es que la persona definitivamente solamente quiera asistir, pero realmente no quiera cambiar. Pero aquí nosotros vemos en Naamán que realmente quería cambiar, realmente el Padre Eterno se le reveló, realmente tuvo el conocimiento del Padre Eterno. Por eso Eliseo le dice, ve en paz, porque Eliseo sabía que el Padre Eterno iba a seguir trabajando con él. Eliseo sabía que el Padre Eterno se le iba a seguir revelando. Eliseo sabía que el Padre Eterno iba a seguir trabajando con él como está trabajando con cada uno de nosotros. Todavía el Padre Eterno sigue trabajando en nosotros, así tengamos 10 años, 15 años, muchos años. Hay áreas en nuestra vida en las cuales el Padre Eterno sigue y seguirá trabajando, porque esto es un proceso. No vamos a llegar a ser perfecto hasta
que nuestros cuerpos no sean transformados. Seguiremos en esta lucha con la carne, con sus deseos, hasta que el Padre Eterno nos transforme y lleguemos a ser a la estatura de ese varón perfecto. Así es, así es. Yo creo que a mí me gusta mucho eso que vemos aquí en la palabra, porque ahí podemos ver que el Padre Eterno trata con cada persona como debe ser. Es decir, sí, o sea, esto nos enseña que los guiados por el Ruach, que estos son verdaderamente, como dice la Escritura, los guiados por el Espíritu, estos son los hijos de Dios. Debemos ser guiados por el Ruach, debemos ser guiados por el Espíritu, porque de esa manera es que vamos a provocar que verdaderamente seamos agentes de bendición. O sea, si nos dejamos guiar por esa conciencia religiosa, ahí es cuando empezamos a dar de bibliazo, empezamos a presionar a los hijos, empezamos a presionar a la esposa, si están comenzando a caminar por el Eterno y caminamos bajo una conciencia religiosa, ahí es cuando verdaderamente le damos de bibliazo, le damos con el martillo, ¿no? Creo que el Padre, si nos dejamos guiar por Él, nos va a dirigir con amor, a hacerle ver las cosas de acuerdo a la palabra en su momento. Hay personas que en momentos inapropiados le dicen cosas y lo que hacen es que se molestan y no quieren volver otra vez a la congregación porque en momentos inapropiados, ¡plum!, le dan el bibliazo. Por la misma conciencia religiosa, por esa conciencia de culpa, por esa presión interior que no es la guianza del Espíritu. Mira, o nos guía el Espíritu de Dios o nos guía la conciencia religiosa. Eliseo no estaba siendo guiado por una conciencia religiosa, porque como dice el profeta Víctor, él sabía que apenas el hombre estaba llegando, que le iba a decir Eliseo, tú cuidado, no puedes tocar, no puedes mirar. Dios tenía que tratar con él. Si Eliseo en ese momento le daba un bibliazo al hombre y le daba un martillazo con Éxodo 20, lo que iba a pasar ahí es que el hombre se iba a ofender y se iba a arruinar todo el trabajo. Entonces, hay tiempo, la Escritura dice, y con esto resumo, hay tiempo para todo. Tiempo para golpear, tiempo para dejar de golpear, tiempo para abrazar, tiempo para abstenerse de abrazar. Y la Escritura también dice que la sabiduría es discernir el tiempo y el juicio. Profeta Víctor. Así es. Bueno, familia del reino, ahí le dejamos la información financiera. Somos un ministerio que no cobramos por las enseñanzas, no cobramos por las escuelas. El Padre Eterno nos enseñó o nos dio un diseño que tenía que ver con instruir, con levantar escuelas, pero no cobrar, no tener ningún monto específico por estas instrucciones. Entonces ahí le dejamos la información financiera por si el Padre Eterno pone en su corazón hacer algún donativo, presentar alguna ofrenda. Tenemos cuenta de PayPal, tenemos cuenta bancaria en Ecuador, en Venezuela, en Argentina. Ahí está el número de teléfono para que se comuniquen con el ministerio si quieren ser una columna financiera del ministerio Altares de Adoración. Bueno, familia del reino, esa ha sido la enseñanza de esta haftará. Les recordamos las enseñanzas, las transmisiones que tenemos del ministerio. Tenemos los días sábados, tenemos la enseñanza de las 54 porciones de la Parachá a las 9 a.m. hora Ecuador. A las 5 p.m. tenemos los evangelios, el estudio cronológico de los evangelios. De lunes a viernes tenemos Proclamemos Juntos a las 3 hora Ecuador. Les recordamos también los martes la enseñanza con el Chaliat Carlos Soto, y los lunes, cada 15 días, tenemos la escuela de intercesión y escuela de profeta. La escuela de profetas no necesariamente es solamente para profetas, sino para todo aquel que quiera recibir estas enseñanzas. Las inscripciones están abiertas ahí.
En la imagen ven el número de la escuela de profeta por si quieren ser parte de la escuela de profeta. Chaliat. Bueno, nos despedimos de cada uno de los que han estado en conexión con nosotros. Les abrazamos, les amamos y recuerde que este es un tiempo donde el Padre nos está examinando, nos está limpiando, purificando de toda lepra del alma. Y lo vamos a ver también en la parachá, en esta parachá que vienen, que hay un proceso donde el Padre Eterno nos está purificando. Abrazos para todos. Salud, familia del reino. Abrazos.